económica que amenaza al mundo y que ha deshecho tantas seguridades. Muchos ven el futuro con pesimismo, y si los ricos no les ayudan, un gran mundo de pobres pagará un duro precio por esta crisis. No es momento para cerrarse en pesimismos, advierte el mensaje. Ok, en Chipre se reúnen los religiosos del mundo para ver cómo sacan de la crisis económica a Estados Unidos de América. ¿Y qué va a ocurrir? Versículo 30, ubíquense todos, estamos en Daniel 11:30. Vendrán contra él naves de Chipre, se contristará, tiene que volver, se enoja contra el pacto santo, hará pues y pensará en quién le ayude. Y se da cuenta que los que han desamparado el santo pacto, como el papado y sus hijas, las iglesias protestantes del mundo, ellas le ofrecen ayuda. Es curioso que nada más fue electo Obama y el Papa vino a verlo, ¿verdad? Obviamente, tras bambalinas hay ofertas. Y Estados Unidos ha estado buscando la forma de salir, pero ya es demasiado, no están saliendo. Y entonces piensan que le ayuden los que ya han desamparado el santo pacto. Y dice la Biblia en el versículo 31, entonces se levantarán brazos de su parte. El papado y sus hijas se unen para sacar a Estados Unidos de la crisis y contaminan el santuario de fortaleza. Hacen el ecumenismo. Lo que sigue es, quitan a la iglesia adventista del séptimo día. Y eso llega al final, colocando la ley dominical 3 años y medio después de eso. ¿Ok? ¿En dónde estamos? No digo, ¿en qué parte estamos nosotros? Bueno, y vamos a ver qué va a pasar, es lo que dice Daniel, porque pues, evidentemente Daniel sabe el ángel sabe lo que está diciendo, ¿no? Sigamos, versículo 32. Entonces, ahora el ángel se dedica a explicar cómo va a ocurrir todo, ¿no? ¿Cómo ocurre que se pongan de acuerdo? Dice el versículo 32. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. O sea, aun cuando empiecen entonces la presión contra el pueblo de Dios de alguna manera despierta, se da cuenta, vemos que la profecía se está cumpliendo y entonces el pueblo de Dios se esfuerza, sale adelante y trata de salir adelante, viendo que las leyes ecuménicas lo están rodeando. Ya hablamos acerca de todo esto, ya sabemos qué es esto. Sabemos que vienen 2 edictos, hay un edicto ecuménico, ese edicto ecuménico nos deja a nosotros fuera de combate, dice Primeros Escritos, página 33, al comenzar el tiempo de angustia, que estamos muy cerca de eso, los 150 años están muy cerca de acabarse también, todo se está conjuntando, ¿se fijan? Sí, fuimos henchidos del Espíritu Santo, obviamente en medio de la crisis, te van a quitar el trabajo, no vas a tener que comer, no vas a tener cómo pagar las cuentas de tu casa, los recibos. Decimos en Estados Unidos los biles, ¿verdad? Realmente es un anglicismo ahí. Al no poder hacer absolutamente nada, empiezas a tener presión, empiezas a recibir gente que te ataca, que te asalta, el gobierno se hace desentendido, se te avientan a los leones. Y es el momento en el que el pueblo de Dios se ve acosado, siente que lo están matando. Ahora sí ya no tienes interés en ver la televisión, ni en ver la novela, ni en hacer nada de eso. Te consagras, quitas de ti todo lo que impide y en ese momento, entonces el Espíritu Santo viene. Fuimos henchidos del Espíritu Santo y es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y en medio del martirio el pueblo de Dios comienza a predicar. Entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Dijo Jesús en San Mateo 24, los van a entregar. ¿Por qué? Porque el rey del norte necesita lana. Los va a entregar para ser afligidos, y os perseguirán y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones de la tierra por causa de mi nombre. Y empieza entonces la persecución. Por eso el Señor dijo, tienes que entender que desde que se ha quitado el continuo hasta que se promulgue la ley dominical van a haber 3 años, 7 meses. Más o menos. Es una advertencia que todos tenemos que entender antes del tiempo del fin. Ok, regresemos a Daniel 11. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos,
y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y a despojo por días. O sea, va a haber muertos y va a haber mártires. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino por martirio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a haber muchos muertos y va a haber cosas bien feas, y van a agarrar cristianos y los van a colgar de la catedral ahí o de la iglesia. Nada más que esta vez sí te van a prender fuego, porque los policías no te van a defender, como lo hicieron con ese ladrón que agarraron. Y esta vez la gente amontonada te va a tomar y te van a linchar, y no va a haber quien te agarre, quien te pueda defender. Porque eso es lo que va a hacer, va a haber muchos muertos. Y entonces, dice el versículo 33, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo, a fuego, cautividad y despojo por días. 34, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Se acuerdan lo que decía el altar? Anoche se los presentaba. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y se les dijo que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos que van a morir, así como ellos murieron. O sea, todavía va a haber mártires, y muchos mártires. Pues no sé si te toque a ti, me toque a mí, pero Dios tiene recompensa para todo aquel que sufre por su nombre. Y dice la palabra de Dios, versículo, dice, porque aún para esto hay plazo, y el rey hará su voluntad, versículo 36, y se soberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que se acabe la ira, porque así está hecha esta determinación. Aun cuando se acaba el tiempo de gracia, de alguna manera Estados Unidos sigue siendo ayudado y sigue siendo prosperado y sigue siendo la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque así está determinado. O sea, no va a caer inmediatamente después de que se acabe la gracia. No va a ser, aun cuando el Señor retire su protección, de alguna manera Satanás va a mantener a Estados Unidos como la nación más poderosa de la tierra, porque le conviene, porque son sus ejércitos los que él quiere utilizar para obligar a los últimos a postrarse delante de él. Entonces, Estados Unidos de alguna manera se va a mantener hasta el fin de la ira, dice la Biblia. Hasta el fin de la ira, estoy hablando hasta el final de las plagas, o sea, hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo, prácticamente. Porque así está hecha esta determinación, lo dice la palabra de Dios. Y del Dios de sus padres no se cuidará. O sea, Estados Unidos ya no se va a acordar del In God We Trust que tiene en su billete, ya no se va a acordar de las razones por las cuales fue fundado ese país. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El hecho de que tenga familia no le va a importar, ellos van a empezar entonces a tener el deseo de engrandecerse, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, al Papa, el Dios que destruyó las fortalezas allá en las otras profecías de Daniel, Dios al que sus padres no reconocieron. O sea, Estados Unidos fue enemigo del papado hasta Ronald Reagan. Ahora son amigos, y ahora ya son amantes, ¿verdad? Y ahora son novio y novia, ahí andan juntos. Antes eran totales enemigos. Ustedes pueden ver registros del presidente después de la Segunda Guerra Mundial y pueden ver cómo atacaba al papado, ¿verdad? Lo llamaba prácticamente el culpable de todo lo que había ocurrido. Un enemigo así, totalmente acérrimo. Y Estados Unidos nació precisamente con dos premisas en su constitución: construir una iglesia que no tuviera papa y un gobierno que no tuviera rey. ¿Para qué? Que garantizara la libertad de un país. Y bueno, del Dios de sus padres no se va a acordar, sino que se va a hacer amigo de este Dios, lo va a honrar. Dice el versículo 38, Dios al que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Están en romance, regalándose perlas, regalándose flores, ¿verdad? Están así, novio y novia. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria, o sea, del rey de las fortalezas, del papado, lo va a hacer crecer en gloria, lo hará enseñorear sobre muchos
y por interés repartirá la tierra. Y queridos hermanos, hasta aquí los voy a dejar, porque todavía falta lo que va a ocurrir mañana. Aquí es donde entra Israel en la profecía. Y todo esto que estamos viendo termina en la venida de Cristo. Ok, ¿en dónde estamos parados? Estamos en el versículo 30. Ese es el punto donde tú y yo estamos parados. Ok, que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.